Mortimer Macabre, yo no soy enfermero, pero mi hermano mayor sí. A veces me contaba historias de su trabajo, historias que se me quedaban grabadas mucho después de que él terminaba de hablar. Él trabajaba en un hospicio, un lugar remoto y sombrío, en una zona desolada del estado, donde el mundo parecía apagarse en la tranquilidad de la nada, lejos del bullicio de la ciudad en la que vivíamos. Una noche, le tocaba hacer la ronda de apagado de luces con una o dos enfermeras más. Tenía el turno de noche aquel día, fichó a las 10 de la noche, con la seguridad de que no saldría hasta bien entrada la madrugada, cerca de las 4 o 5 de la madrugada. La rutina parecía transcurrir con calma. Apagó las luces de la sala común, y junto a sus compañeras, revisó a los pacientes, asegurándose de que todos estuvieran cómodos y listos para dormir. La noche avanzaba sin contratiempos. Él y sus compañeras estaban en la pequeña oficina de enfermería, ocupados en el papeleo o inmersos en sus teléfonos, atrapados en la quietud característica de aquel lugar olvidado. Entonces, el silencio se rompió de golpe, un ruido seco, sordo, llenó el aire, seguido de gemidos y llantos que resonaron desde el fondo del pasillo. Este tipo de sonidos no eran del todo inusuales en el hospicio, pero aquella vez había algo diferente, algo que erizó la piel de mi hermano al instante. Mi hermano, junto con una de las enfermeras, se puso en pie y se preparó para investigar. Salieron de la oficina y comenzaron a caminar por el pasillo oscuro, apenas iluminados por el débil haz de sus linternas. La penumbra parecía consumirlo todo, y los pasos de ambos resonaban en el suelo de linóleo, como si cada paso los llevara más adentro de una sombra viva. Se acercaron a la habitación de donde provenían los sonidos, y el gemido se transformó en algo que parecía más profundo, más humano. Mi hermano se detuvo frente a la puerta, sintiendo el latido acelerado de su propio corazón. Tocó suavemente, y con una voz tensa, preguntó si la paciente se encontraba bien, prometiéndole que, si no respondía en 10 segundos, entrarían para asistirla. Durante unos instantes no hubo respuesta. La tensión en el aire era casi palpable, como si una presencia invisible llenara el espacio alrededor de ellos. Entonces, de repente, los gritos comenzaron. No eran gritos humanos, eran alaridos que parecían arrancados del propio infierno, lamentos que perforaban el aire y desgarraban el silencio, llenando el pasillo con ecos imposibles de ignorar. La voz de la mujer era tan inhumana, tan cargada de un terror que casi se podía tocar. Mi hermano y la enfermera sintieron un escalofrío helado recorriendo sus cuerpos. Se miraron, aterrorizados, y sin pensarlo dos veces, giraron sobre sus talones y corrieron de vuelta a la oficina, dejando que los gritos se desvanecieran en la oscuridad detrás de ellos. Pero lo más inquietante de todo fue lo que ocurrió después. En cuanto cruzaron el umbral de la oficina, los gritos cesaron, como si nunca hubieran existido. La oficina volvió a sumirse en el mismo silencio ominoso que había antes, tan solo interrumpido por sus jadeos nerviosos. A la mañana siguiente, mi hermano intentó buscar respuestas, pero, según los demás pacientes, aquella noche no escucharon nada, ni un solo grito, ni siquiera el más leve susurro. Poco después de ese incidente, mi hermano dejó el trabajo en ese hospicio. Nunca me contó por qué, pero creo que no hacía falta. Trabajaba en el equipo de seguridad de un hospital cuando ingresó un anciano a urgencias. Tenía un aire sombrío, como si llevara el peso de algo ineludible. Nos dijo, con una firmeza inusual, que odiaba los hospitales y que no pensaba morir en uno. Por más que intentamos disuadirlo, su resolución era inquebrantable, se iría antes de su último aliento. Finalmente, logramos convencerlo de quedarse, al menos por su familia. A pesar de su resistencia, el anciano perdió el conocimiento poco después, y lo trasladaron a la UCI. Su familia vino a verlo, aprovechando la oportunidad para despedirse de alguna manera, dijeron lo que necesitaban, compartieron unas palabras en voz baja, y luego se marcharon a comer y encontrarse con unos amigos que venían de fuera. No había pasado mucho tiempo cuando llegó una llamada urgente a seguridad. El hombre, quien debería haber estado postrado en la cama, había desaparecido.
Según el reporte, se había levantado, caminando desorientado hacia las escaleras o el ascensor, y luego se esfumó. La oficina de seguridad estaba justo al lado de esa zona, y yo estaba en mi descanso cuando sonó el teléfono. Corrí hacia la UCI antes que nadie, seguido por las enfermeras y algunos miembros del equipo de seguridad, todos buscando al anciano como si se tratara de una aparición. Sellamos el hospital, no había forma de que hubiera salido sin ser visto. Sin embargo, por más que revisamos cada rincón, el anciano no aparecía. Sentía una opresión en el pecho, una incomodidad inexplicable, como si el aire se volviera pesado y denso a cada paso que daba. Subí entonces a la estación de enfermería, donde encontré a la enfermera jefe y a otras 3 enfermeras que aseguraban, pálidas y confundidas, haber visto claramente cómo el anciano se levantaba y salía de la UCI, moviéndose con una lentitud espectral. Una de ellas, aún temblorosa, insistía en que incluso un familiar de otro paciente había presenciado la escena. En ese momento, un estruendo rompió el silencio en la habitación del anciano. Las máquinas conectadas a su cama comenzaron a emitir pitidos frenéticos y luces intermitentes. Me acerqué, el corazón acelerado, y al mirar la cama, allí estaba él. El anciano seguía en la cama, en pleno paro cardíaco. Aquella figura pálida y quieta no había dado un solo paso fuera de la habitación. Pero lo más desconcertante era que todos aquellos testigos, incluyendo a las enfermeras y al familiar de otro paciente, juraban que lo habían visto salir de allí hacía apenas un par de minutos. Nadie declaró un código azul, tenía una orden de no reanimación. Permanecimos todos en silencio, paralizados, mientras observábamos sus últimos segundos de vida desvanecerse, incapaces de comprender cómo aquello había sido posible. En medio de ese silencio helado, una única idea invadía mi mente, su última voluntad. No morir en el hospital. Y de alguna forma, parecía haber cumplido con su promesa. Al mencionar el suceso, los administradores nos informaron, con una calma inquietante, que no era la primera vez que ocurría algo así. Trabajo como auxiliar de telemetría mientras estudio. Cuando la secretaria de la unidad sale a almorzar, me toca cubrir su puesto. El mostrador está justo afuera de la sala de monitores, y desde ahí, suelo escuchar el eco de los pasos en el pasillo, los murmullos entre enfermeras y el monótono pitido de los equipos. Aquella tarde, estaba revisando las tiras de ritmo cardíaco, ajustando la pila de papeles que se acumulaba frente a mí, cuando alguien se acercó al mostrador, y con voz suave, me preguntó cómo salir. Levanté la vista, sin prestarle demasiada atención al principio. Un paciente más, seguramente perdido. Le indiqué la dirección de la salida, señalando con el dedo hacia el pasillo. Entonces, reparé en su bata de hospital y en la pulsera de identificación que colgaba de su muñeca. Espera un momento, le dije. Dime tu número de habitación para llamar a tu auxiliar de enfermería. Alguien te ayudará a salir. Le devolví la mirada, notando un extraño brillo en sus ojos. Su rostro parecía sombrío, inexpresivo, pero sus ojos, oscuros y profundos, me provocaron un leve escalofrío. Él murmuró un número de habitación y se quedó ahí, quieto, mientras yo llamaba por teléfono a su auxiliar. Hola, necesito que vengas a la recepción. Tengo aquí a un paciente de la habitación. Le di el número que él me había dicho. La línea quedó en silencio por un segundo antes de que su voz sonara con un tono de incredulidad. Eso no puede ser, me dijo, con un deje de confusión que me hizo apretar el auricular con fuerza. El paciente murió hace unos 20 minutos. ¿No será su familia? Miré hacia el hombre, todavía en el mostrador, y el frío que me recorrió la espalda se volvió casi doloroso. No, lleva puesta una pulsera. Es él, estoy segura, murmuré. Tal vez había oído mal el número, pensé, o me lo habían dado mal. Aún así, esa extraña sensación de irrealidad, de que algo no estaba bien, comenzaba a envolverme. La auxiliar vino para revisar los monitores y cubrirme unos minutos, dándome una mirada de desconcierto,
mezcla de escepticismo y curiosidad. Decidí acercarme a la habitación indicada para confirmar la situación, esperando encontrarme con una explicación lógica, cualquier cosa que disipara el creciente malestar que me oprimía el pecho. Al llegar a la puerta, un silencio denso me recibió, como si el aire en el cuarto pesara más de lo normal. Me asomé, y ahí estaba, el mismo hombre, acostado en la cama, inmóvil, con el rostro pálido y los ojos cerrados. No cabía ninguna duda. Era a él. Su cuerpo estaba cubierto hasta el pecho, ya frío, un cadáver. Retrocedí, sintiendo como el latido de mi propio corazón se aceleraba mientras trataba de procesar lo imposible. Minutos antes, lo había tenido frente a mí, en el mostrador, su voz aún resonando en mis oídos, su mirada clavada en la mía. Y ahora, yacía inerte en la cama. Trabajo en un hospital militar antiguo, un lugar donde cada rincón parece cargado de historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Cuando comencé a trabajar en esta planta, alguien mencionó, casi como si fuera una advertencia, que los pacientes que se quedan al final del pasillo a menudo ven algo inquietante, una niña pequeña que aparece sin razón aparente. Me dijeron que esta unidad solía ser la sección de pediatría del hospital, y aunque al principio me pareció un simple rumor, con el tiempo empecé a preguntarme si había algo de verdad en esas palabras. Una noche, mientras todo estaba en silencio, un grito desgarrador rompió la calma. Provenía de una de las habitaciones. Al llegar, encontré a mi paciente despierto, temblando, con los ojos muy abiertos y fijos en la oscuridad. Este hombre, lúcido y sin historial psiquiátrico, parecía verdaderamente aterrorizado, como si hubiera visto algo más allá de toda lógica. Intentando mantener la calma, le pregunté qué había pasado. Con una voz apenas audible y una mirada perdida, me dijo, una niña pequeña acaba de entrar en mi baño. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sabía que nadie, aparte de él, estaba en esa habitación. Sin poder evitarlo, un instinto de autopreservación se apoderó de mí, y salí de allí apresuradamente, sintiendo el peso de unos ojos invisibles que parecían observarme desde las sombras. Normalmente trabajaba en el turno de día, pero esa noche me ofrecía cubrir el turno nocturno debido a la falta de personal. El ambiente en el asilo era diferente por las noches, el silencio era espeso y opresivo, y solo unos pocos empleados rondábamos los pasillos oscuros. Todo estaba en calma, y el tenue zumbido de las máquinas era el único sonido que rompía la quietud. Estaba sentada en el puesto de enfermería al final del pasillo trasero cuando escuché un timbre. Me sobresalté. Era extraño, porque provenía de la habitación de Dolores, una residente con demencia terminal que apenas se movía. Esa habitación, tan apartada, casi olvidada, solía mantenerse en un inquietante silencio. Me levanté, y mientras me acercaba a la puerta de su cuarto, sentía que el aire se volvía más pesado. Empujé la puerta, y lo primero que noté fue el leve movimiento de las persianas, balanceándose suavemente. Debe ser la vieja estufa, pensé, tratando de reprimir la sensación de que había algo fuera de lugar. Dolores yacía en la cama, inmóvil, como siempre. La llamé en un susurro apenas audible, más por costumbre que por esperar respuesta. No contestó. Coloqué mi mano en su hombro, y un escalofrío recorrió mi brazo. Estaba helada, con una frialdad que no era simplemente la del cuerpo, era algo que parecía absorber el calor a su alrededor. Encendí la luz principal y la observé detenidamente. Su piel había adquirido un color mortecino, con una rigidez que me hizo retroceder un paso. Había fallecido, y por el aspecto de su cuerpo, llevaba un buen rato así. Salí de la habitación con un nudo en el estómago y fui en busca de una auxiliar de enfermería para que me ayudara. Mientras caminaba por el pasillo, no podía dejar de sentir la inquietante sensación de que alguien o algo me observaba desde las sombras. Regresé a mi escritorio y abrí el expediente de Dolores, buscando la información funeraria, tratando de distraerme. Fue entonces cuando, de nuevo,
El timbre resonó en el silencio. Levanté la vista. La luz tenue de su cuarto estaba encendida. Era imposible, la había apagado hacía apenas unos minutos. Pensando que la auxiliar me llamaba para algo, caminé de vuelta al cuarto de Dolores. Cada paso se hacía más pesado, como si una presencia invisible se aferrara a mí. Al llegar, miré alrededor del pasillo, no había nadie. Sentí una ráfaga de aire helado rozarme el rostro, tan repentina y fría que me hizo estremecerme. Cancelé el timbre desde el puesto de enfermería, pero apenas me di la vuelta, el timbre sonó de nuevo. Intrigada y asustada, me dirigí al puesto de enfermería principal, donde una auxiliar estaba sentada, tranquilamente leyendo un libro. Le conté lo que había pasado, esperando que ella hubiera estado en la habitación. Pero me dijo que no se había movido de allí en toda la noche. Regresamos juntas al pasillo, y fue entonces cuando vimos algo que nos heló la sangre. La luz de la habitación de Dolores se encendía y apagaba, con un parpadeo irregular y siniestro. La puerta, que yo había dejado abierta, estaba ahora cerrada. Intenté racionalizarlo, decirme que quizás la había cerrado sin darme cuenta, que era la estufa la que movía las persianas. Pero había algo más, algo inexplicable, algo que nos erizaba la piel. Era como si Dolores, una residente que nunca recibía visitas, estuviera tratando de llamar nuestra atención. En ese momento, supe que ella había pasado sus últimos días sola, y una sensación de pena y desasosiego me invadió. Tal vez, en sus últimos momentos, éramos lo más cercano a una familia que había tenido. Quizás aquella noche no se fue sola, sino que quiso despedirse, dejar un último rastro, para que alguien supiera que aún estaba allí, aunque fuera por un instante fugaz y perturbador.